semana, pero eso sí, vaya bien abrigado, porque estos fríos tan intensos nos generan alergia al frío, moqueo, estornudo, congestión y estado terrible. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, está con nosotros el otorrinolaringólogo, el doctor Daniel Obando Jiménez. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Existe realmente la alergia al frío? Buenos días. Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Y sí, uno puede tener una irritación al frío, justamente. Uno trata de dividir las inflamaciones nasales en dos tipos. En la parte alérgica y la parte no alérgica. Y justamente la alergia al frío o esa inflamación al frío entraría en esta segunda categoría. Claro. Sería la más frecuente. Doctor, hay un montón de gente enferma, ¿verdad? ¿Cómo puede distinguir uno entre la enfermedad realmente, gripe o alergia? ¿Cómo se pueden identificar los síntomas? Excelente. Es un poco más difícil cuando ya la persona de base es rinítica, porque entonces si se enferma, predispuesta. Sí, está como predispuesta o ya la nariz está un poco irritada. Entonces pueden pasar dos cosas, que los síntomas aumenten exponencialmente, ¿verdad? No solo a nivel nasal, sino que pueden tener síntomas en todo el resto del cuerpo, ¿verdad? Como que siente como escalofrío, dolor de cuerpo, dolor muscular, dolor articular, generalmente moco espeso, ese moco como amarillo, verdoso. Eso generalmente ya hay algo de fondo, algún virus o alguna bacteria. Ajá, ¿verdad? No, cuando es algo alérgico, ¿verdad? Simplemente una descompensación más bien, claro, de su rinitis o del frío. Generalmente los síntomas van a ser solo nasales y algunas veces puede pasarse a la garganta. ¿Cuándo es, por ejemplo, una gripe convencional y cuándo es H1N5, por ejemplo, que es terrible? Sí, uno puede hacer una diferencia, digamos, de las infecciones de vía respiratoria superior. Primero, virus, bacterias, y de esos virus también se pueden subdividir en las gripes, en los resfríos comunes y ya en las gripes. Entonces las gripes son todas las influencias que H, N, lo que sea, ¿verdad? Generalmente los resfríos son muy leves, ¿verdad? Claro. Pasan y uno se siente mal un par de días y listo, pero casi que puede seguir el día a día. Cuando uno tiene una influenza o una gripe, ahí sí uno se siente malísimo, ocupa una semana de cama, va a tener probablemente fiebre y todos los otros síntomas que comenté. ¿Cuál es más peligrosa? O sea, ¿cuál debería de atacarse con mayor seriedad y rapidez? Justamente la segunda, la influenza. La influenza es la que puede llegar a matar gente y es la que hacen vacunas todos los años. Entonces lo ideal es siempre va a estar vacunado y cuando uno siente síntomas que no son usuales, ¿verdad? Que va más allá del simple moquillo, un poco de dolor de cuerpo, es mejor ir de una vez al médico. ¿Cuáles son esos síntomas? Fiebre, siempre que hay fiebre, cuando uno cree que solo está resfriado, hay fiebre, vaya al médico. Cuando los mocos empiezan a ser un poco más espesos, verdosos o amarillentos, vaya al médico definitivamente. Y cuando después de 3-4 días de automedicarse o ir donde algún médico, si pasan 3-4 días y todavía se sigue sintiendo muy mal, es mejor que vaya al médico también. Doctor, ahora es muy popular ver a la gente con mucho moco, ¿verdad? Y moco muy ralo, casi incoloro, ¿verdad? Y muy constante, baja como agua. ¿Eso a qué síntoma o a qué enfermedad pertenece este síntoma más bien? Sí, justamente lo que hablábamos, ¿verdad? De una rinitis vasomotora, así es como se llama. Cuando uno empieza a tener un montón de síntomas nasales, entiéndase, congestión nasal, moquitos que le salen a uno por delante o uno siente que se los puede terminar tragando. Entonces aquí hay una foto donde tenemos justamente la nariz, toda esta es la nariz es bien grande por dentro, puede medir más o menos 7-8 centímetros. Entonces en las rinitis vasomotoras, justamente aquí es donde se produce un exceso de moco, se produce, eso va a hacer un montón de congestión, estornudos, moquitos, etc. Y todos esos mocos van a caer a la garganta, por eso comentaba que cuando la nariz se carga mucho, uno puede tener problemas a nivel de garganta, porque es como la vía de paso para seguir al estómago. Ese taqueo de aquí arriba es lo que nos produce constante estornudo, que la gente esté todo el tiempo tosiendo. Claro, sí. Justamente la tos viene por eso, porque el moco que se queda aquí... Esto es lo que se taquea con los estornudos. O sea, lo que nos produce estar tosiendo todo el tiempo es esto. Esto que produce moco y el moco se me estanca aquí abajo, en lo que dice la faringe. Aquí todo esto se me estanca el moco y eso produce la tos. Entonces una causa de tos muy frecuente son rinitis mal compensadas o rinitis sin tratamiento.
Entonces, ¿cómo hago para descongestionar eso? Destaquearlo, dirían popularmente. Para destaquear justamente aquí la garganta, lo que hay que hacer es destaquear la nariz. Bueno, en la medida que uno destaquea la nariz, puede descongestionar de moco toda la garganta. ¿Cómo destaqueo la nariz? ¿Qué tipo de...? Uno puede usar, aquí traje unas muestras, ¿verdad? Uno puede usar varias cosas. Lo primero son esteroides nasales, ¿verdad? Los esteroides nasales hay demasiadas marcas en el mercado. Claramente hay unos un poco más efectivos que otros, ¿verdad? Estos esteroides nasales se usan justamente en la nariz. Entonces esto tiene una tapita, esto se introduce dentro de la nariz y uno acciona el medicamento. Hay varios mecanismos por los cuales uno puede accionar los medicamentos, pero los esteroides nasales son vitales en estos casos. Y también antihistamínicos. Un segundo, porque, a ver, ¿puedo explicarlo? Claro, sí. Ok, entonces digamos, esto está aquí. Está nuevo ese. A ver, vamos a hacerle, ahí está. Ahí salió. Eso es lo que yo tengo que respirar. Sí, usualmente uno no tiene que inhalar a la hora de ponerse el spray, uno tiene que hacer, hay que tratar de evitar eso. Ya el mismo spray trae la presión necesaria para que todo el medicamento caiga dentro de la nariz. Ok, ¿cuántos estripaditas, digamos, tengo que hacer? Depende de la persona. Entonces, bueno, para tal vez ponerlo aquí, entonces uno lo que hace es introducir apenas la puntilla del spray dentro de la nariz. No hace falta introducirlo completo, ¿verdad? Estripémoslo para ver cómo se ve. Sí. Y ahí entonces... Dale. Claro. Sí. Y ahí, perdón, doctor. Y ahí es donde debería de mojarse todo y digamos que eso ayudarnos. Ahí se ven las gotitas, de hecho. En el modelo ni siquiera inhaló, ¿verdad? Y vea cómo el medicamento llegó hasta el puro final. Entonces uno no ocupa estar inhalando a la hora de aplicarse el producto. El vasolito. El vasolito. Ahí cae. Doctor, vea, Ginger dice que ella tiene rinitis y que con estos fríos se le tranca demasiado la nariz y le da una gripe que le duró más de 15 días. Y es más que tos, ¿verdad? ¿Qué podría estar pasando con Ginger? Podría estar teniendo dos cosas. Uno, una rinitis no alérgica, ¿verdad? Que es lo que comentábamos aquí, vasomotora en este caso, que usualmente la vasomotora no la define cuando empeora con cambios de temperatura, cambios de humedad, típico de estas fechas, y probablemente tuvo algún tipo de resfriado. Entonces las dos se superponen y entonces los síntomas pueden empeorar debido a eso. Lo ideal siempre es, si dura más de 5 días los síntomas o tiene fiebre o moquitos feos, asistir a donde un médico. Doctor, ahora está también muy popular la H3, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esta y una gripe convencional? Sí, al final todos terminan siendo tipos o variantes de la misma influenza y dependiendo de la variante hay algunas que tienen más síntomas, otras son más mortales, entonces, pero todos son como variantes o son como hermanitos de una misma familia, que independientemente de cuál variante tenga una, pues sí hay que tratar una influenza siempre. Stephanie también a través de nuestro Facebook pregunta, ¿qué pasa cuando se usa Veclo nasal pero los cornetes están demasiado inflamados? Excelente pregunta, de hecho es una muy buena pregunta, sí, ¿por qué? Porque a pesar de que uno utilice medicamentos, los cornetes son estructuras que están a los lados de la nariz, ¿okay? En el modelo justamente se ven aquí, son estas tres estructuras que tenemos. El cornete de abajo, este de aquí, generalmente es el que se hace más grande, ¿okay? Entonces, cuando ya este se hizo muy grande y no responde a esteroides nasales, como la beclometasona, entonces uno puede pensar en cirugía, en reducir el tamaño de sus cornetes. Hay muchas variantes de cirugía para ver cómo mejoramos la función nasal y esa es una. También hay que ver si tiene algún otro tipo de lesiones como pólipos, desviaciones del tabique, entre otras. Pero sí, la cirugía de cornetes es muy común. Vea lo que pregunta Arelis en Facebook y creo que mucha gente se va a sentir identificado. Arelis nos dice que ella tiene desde el 20 de noviembre de tener tos seca. ¿Qué hace uno en ese caso? Es que es desesperante, o sea, llega un punto donde ya es incómodo. Claro, sí. Primero a doña Arelis, hay que preguntarle varias cosas, ¿verdad? Hay que hacer toda una historia clínica. Lo ideal es siempre asistir al médico cuando los síntomas pasan de 15 días, cualquiera que sea, uno tiene que preocuparse. Y justamente, si Arelis llegara a la consulta, habría que descartar 3 causas, las más comunes de tos: descompensación nasal, rinitis o cualquier otra enfermedad nasal, reflujo y asma. Es casi que lo más importante cuando uno tiene tos. Vea qué interesante, porque doña Mayela nos cuenta que un nieto suyo sangra por la nariz, pero dice que son chorros y quisiera saber a qué se debe porque de la nada le ocurre.
Usualmente cuando un niño sangra en la nariz son por varios factores, ¿verdad? Casi nunca es solo uno, sino son varios que se van juntando y yo siempre digo es como pegarse el bingo, ¿verdad? Entonces probablemente el niño puede tener síntomas alérgicos o puede tener ya irritación nasal de base. Además, si está usando algún tipo de medicamento, hay algunos medicamentos que pueden resecar todavía más la mucosa nasal y hacer que sangre con mayor facilidad. Y los niños tienden mucho a tocarse la nariz, ya sea muy fuerte, empezar a rascarse o meterse los dedos para hurgarse la nariz. Entonces, cuando uno va teniendo varios checks, usualmente es más probable que sangre. Todos los números de la lotería, sí, con todo y serie. Vea, Kimberly, pregunta que si una mujer embarazada que es rinítica crónica puede tomar loratadina. En embarazo es complejo porque hay que valorar la severidad de síntomas, si tiene alguna otra comorbilidad o padece alguna otra enfermedad, pero casi en embarazo se individualiza muchísimo. Hay algunos estudios que, ¿verdad?, dicen que depende del médico si uno quiere darlo o no quiere darlo, pero depende de cada caso, eso sí es muy complejo. Daniel Obando Jiménez es otorrinolaringólogo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y ojalá a que usted no tenga más alergia. Maricris.